En el vídeo de hoy vamos a conocer cómo aplicar las técnicas de Wim Hof para aliviar o en algunos casos incluso terminar completamente con el miedo escénico. Mi nombre es Omar Navarro. Como músico he interpretado ante miles de personas. También he realizado apariciones en radio y podcast. Ahora enseño a otras personas a terminar con su miedo escénico tal como yo lo hice. Bueno, antes de nada vamos a introducir a Wim Hof un poquito porque realmente tampoco tiene muchísima más introducción. Wim Hof es un holandés, es una persona común, corriente, no tiene estudios científicos, de hecho casi no tiene estudios, pero es una persona que se dedicó en su momento a rescatar, a partir de experiencias personales, a rescatar prácticas que realmente existen desde la antigüedad, como son la respiración, como son la meditación y como son la exposición al frío, aunque la exposición al frío quizá sea, digamos, lo menos intuitivo, lo menos obvio que nos pueda venir a la mente como una práctica que existe desde la antigüedad, pero bueno, en general lo que vamos a explicar ahora a continuación como las técnicas de inoculación de estrés. Y este hombre lo que hizo fue rescatar esas técnicas, popularizarlas, aparecer en medios de comunicación en su momento en la televisión, y ha escrito un par de libros sobre el tema y ha batido récords mundiales relacionados con este tipo de cosas. Pero lo interesante que tienen estas técnicas es que han demostrado tener unos beneficios reales para la salud que afectan al sistema nervioso, que es lo que nos va a interesar a nosotros ahora de cara al tema del miedo escénico. Como os comentaba hace un momento, las técnicas que conformarían este método de Wim Hof serían la respiración, la exposición al frío y la meditación. Las dos primeras técnicas tendrían un efecto directo y casi exclusivo en la biología del cuerpo. Estamos hablando de hormonas, neurotransmisores, mientras que la meditación quizá tendría un impacto más directo sobre la mente, las ideas, las creencias de cada uno. En este vídeo nosotros vamos a tratar exclusivamente la respiración y la exposición al frío. La parte de la mente en el canal, a través del método sin límites, que es el método que propone este canal, la tratamos a través de la técnica llamada recategorización, que podéis conocer en detalle en otro vídeo que os mostraré en pantalla y también os dejaré el link en la descripción. Ahora vamos a ver rápidamente los beneficios que nos aporta tanto la respiración como la exposición al frío, que no son exactamente los mismos beneficios. Vamos a hablar en primer lugar de la respiración. En general, la respiración de Wim Hof tiene bastantes beneficios para la salud, como por ejemplo el aumento de la capacidad cardiovascular, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la reducción de la inflamación. Para lo que nos importa a nosotros de cara a este vídeo, la respiración de Wim Hof lo que es una técnica de inoculación de estrés porque fuerza al cuerpo a hacer algo que no haría normalmente, como es hiperventilar y luego permanecer durante unos minutos sin respirar. Esto que suena un poco drástico, en realidad es algo que es perfectamente factible, como puede comprobar yo creo que casi cualquier persona con una salud normal que dedique unos minutos a practicar el método para ir familiarizándose poco a poco con él, y verá que todo esto que estoy comentando es perfectamente posible. Aguantar la respiración durante un minuto y medio, 2 minutos y puede que más. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve porque esta respiración estresa el cuerpo, es una técnica de inoculación de estrés y luego lo relaja. Y estas técnicas de inoculación de estrés lo que hacen es enseñarle al cuerpo que puede relajarse fácilmente después de sufrir un episodio de estrés. Con lo que nos deja la respiración de Wim Hof finalmente es con una sensación de relajación. Entre los beneficios para la salud que nos aporta la exposición al frío, tenemos por ejemplo el aumento de las mitocondrias. Las mitocondrias son unas partes de las células que se encargan de la producción de energía, de tal manera que si tenemos más mitocondrias vamos a sentirnos con energía, más motivados. Esto de la motivación, que también lo comento al final, tiene que ver porque las duchas frías potencian la liberación del neurotransmisor dopamina, que está altamente relacionado con la motivación, de tal manera que nos vamos a sentir despejados por la liberación de adrenalina durante la inoculación de estrés, que esta es, como decíamos, otra técnica de inoculación de estrés. Luego aquí os indico también al final simulación. Esto de simulación es un término que me acabo de yo inventar, pero lo que quiere decir es que durante la exposición al frío, por ejemplo, en la ducha, lo que podéis hacer es simular determinadas tareas cognitivas, como dicen los neurocientíficos, que consisten en hacer ejercicios con la mente. Por ejemplo, podéis intentar hacer multiplicaciones o podéis pensar en un problema o en algún tipo de ejercicio mental que en ese momento os sea de utilidad, o simplemente por el hecho de practicar lo que es la capacidad mental de funcionar en momentos de estrés. Eso es algo que quizá en la respiración
sea un poquito más difícil de hacer porque, por ejemplo, en la respiración hay que contar series y quizás sea demasiado imaginarnos a la vez otro tipo de problema. Pero durante la ducha, que es más o menos pasiva, sí podemos, en el momento en el que estamos sintiendo la liberación de adrenalina, que es algo que se nota porque el cuerpo se contrae, la respiración aumenta bruscamente, pero en ese momento podemos intentar realizar alguna tarea de ese tipo. Yo, por ejemplo, como soy músico, en esos momentos a veces me da por hacer un ejercicio rítmico que me resulta complicado para ver si lo puedo hacer a la vez que el pico de estrés en la ducha. Así que la exposición al frío de Wim Hof, en este caso en la ducha, nos dejaría con una sensación de relajación a la vez que nos sentimos motivados y hemos entrenado nuestra capacidad para pensar bajo presión, bajo estrés. Y como os comentaba antes, el equivalente de la meditación o el trabajo mental en el método sin límites es la técnica de la recategorización, de la que tenéis un vídeo completo e incluso más, porque es un tema que es suficientemente interesante como para tratarlo en profundidad, que consiste básicamente en cambiar vuestras creencias negativas en ideas positivas. Vamos a resumirlo simplemente en eso y si os resulta atrayente la idea, podéis mirar esos vídeos. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar unos minutitos sobre la respiración. Ya hemos hablado de sus capacidades para relajar y para aumentar nuestra tolerancia al estrés y esto evidentemente tiene funciones, tiene ventajas cuando se trata de contemplar el tema del miedo escénico. Nosotros tenemos miedo escénico, pero tenemos aquí una herramienta que va a hacer que tengamos menos estrés en general y que en un momento determinado, pues al terminar una sesión, vamos a sentirnos relajados casi con la mente en blanco. Es también bastante interesante que esta respiración de Wim Hof la practica Gary Brecka, que es un biohacker del que hemos hablado en el canal, pero que destaca que no solo la practica por sus beneficios para la salud, sino que también la practica justo antes de dar sus charlas, tan famosas y difundidas en YouTube en el ámbito anglosajón, y él explica claramente que realiza esta respiración incluso en el coche antes de entrar en la sala donde va a tener lugar el evento, porque la oxigenación que tiene lugar del cerebro permite experimentar lo que él llama estados elevados de conciencia. Esto que suena muy místico, en realidad es un término también usado en inglés, que viene a distinguir unos estados positivos de los estados negativos: alegría, placer, disfrute, ese tipo de cosas, éxtasis. Y entonces Gary Brecka fomenta esos estados a través de la respiración para sentirse motivado y comunicativo con el público. Está claro que todo aquello que fomente nuestro buen humor previamente a una charla, una comunicación con el público, una reunión, va a hacer que todo fluya mucho mejor. Así que es comprensible esta asociación. ¿Cómo podemos entonces aplicar la respiración de Wim Hof para aliviar el miedo escénico? Y aquí tenemos un ejemplo muy claro con el propio Gary Brecka, que en ningún momento habla de miedo escénico ni de que él lo haya padecido, pero da a entender que esta práctica supone una mejora a su estado mental. Si esta respiración reduce el estrés en general, esto se tiene que traducir en una práctica regular. Si sois capaces de mantener una práctica regular de la respiración de Wim Hof, lo que no quiere decir tampoco hacerla todos los días, pero por ejemplo sí 3 veces a la semana, o por ejemplo antes de los eventos que os estresen, esto va a reducir vuestro estrés en general. Y esto lo que significa es que cuando aparezca una situación estresante que vosotros considerabais estresante, a partir de este momento quizá ya no sea para tanto porque vuestro estrés es más bajo. Antes un pequeño incidente os podía hacer saltar, os podía saturar el sistema. Pero ahora, como habéis reducido vuestro nivel de estrés, un evento público que os generaba miedo escénico, ahora quizá ya no es tan importante. Pero esta experiencia solo se puede tener, solo se puede vivir este cambio cuando se ha realizado la práctica durante un tiempo previamente. La respiración de Wim Hof tiene una duración variable, pero pongamos en este caso que serían 10 minutos. 10 minutos respirando de esta manera. Estamos hablando de respirar y retener el aire. Esto quiere decir que, por ejemplo, antes de un evento, 20 minutos antes de un evento, podéis dedicar 10 minutos a hacer la respiración de Wim Hof y luego 10 minutos para hacer esa transición, volver a mentalizaros de lo que vais a tener que decir, los temas que se van a tratar, etc. La ventaja que tiene la respiración respecto a las duchas frías es que la podéis hacer prácticamente en cualquier parte. Y siempre que las circunstancias os lo permitan, 20 minutos antes del evento, si tenéis una habitación donde podéis estar, un camerino por ejemplo, un despacho donde podéis estar cerrados para que no os interrumpan y realizar esos 10 minutos que estamos dando aquí como referencia, aunque pueden ser muchos más, pues es ideal para eventos puntuales, como estamos viendo aquí. Aunque si disponéis de un camerino o vais a hacer una reunión en casa que por algún motivo os estresa, siempre podéis optar también por la ducha fría.
Eso también depende de cómo vosotros queráis hacer la combinación, o realmente a partir de esta información que os estoy dando vosotros podéis combinarla como mejor se adapta a vuestras necesidades, que es de lo que se trata aquí. Pasamos a la exposición al frío, que en este caso se traduce en duchas frías. Pero exposición al frío podría ser cualquier tipo de contacto con bajas temperaturas, como podría ser sumergirse en una cuba con hielo, que podéis ver vídeos de esto en internet. Cualquier exposición a bajas temperaturas. Puede ser incluso pasear por la calle con poca ropa en invierno. Eso sirve. Y como primer punto os digo que el biohacker Gary Brecka también practica esta exposición al frío en sus diversas formas. Es una de esas técnicas que él dice, con razón, que son técnicas gratuitas y que nos dan muchísimos beneficios, así que no hay ningún motivo para no realizarlas, aparte de la falta de costumbre y a falta de esa intolerancia al estrés que mucha gente está de acuerdo en que realmente nos debilita. Nos debilita cuando tenemos una barrera limitante en no hacer algo para intentar traspasar esa barrera. Y las duchas frías es una forma de intentar pasar esa barrera. Tenemos un vídeo específico sobre la exposición al frío, que no recuerdo si os lo he comentado en el vídeo, del que os dejo, por supuesto, un link en la descripción. Y es un vídeo a partir de la información del neurocientífico Andrew Huberman. O sea, no voy a hablar de lo que es el método Wim Hof, sino de la exposición al frío como técnica de inoculación de estrés estudiada por la neurociencia en general. Esta práctica tiene el plus de que nos deja al final motivados. Hay gente que realiza esta práctica antes de hacer ejercicio, para tener un impulso extra, ya sea ejercicio cardiovascular o sea ejercicio de fuerza. Esto va a suponer una especie de dopaje natural, pero para la gente que, por ejemplo, en un momento dado quiera hacer ejercicio, pero a la vez no le apetezca, pero no quiera romper su rutina, lo cual en un momento dado a todos nos puede pasar, por cansancio o por lo que sea, una ducha fría ayuda a activar esa motivación otra vez. Pero ahora imaginaos en el caso concreto del miedo escénico que tenéis que hacer una charla de algún tipo y no os apetece absolutamente nada, pero esto puede significar un aumento de la dopamina. Por supuesto, hay otras técnicas que aumentan la dopamina, pero hoy nos estamos centrando en este vídeo en las técnicas de Wim Hof específicamente. En principio, el objetivo de estas técnicas de inoculación de estrés no es hacerlas todos los días, porque no se trata de acostumbrarse a la práctica, sino que lo que se trata es de que el cuerpo reciba ese shock repentino y luego se recupere del shock. De tal forma que las duchas frías no hay que hacerlas todos los días. El hecho de hacer una ducha fría antes de un evento, pues una hora antes, por ejemplo, pues puede ser perfecto porque habremos pasado por ese estrés, nos habremos recuperado, también tendremos la liberación de dopamina y luego podemos ir al evento. ¿Esto cuándo puede hacerse? Pues dicen que el efecto de la dopamina, por ejemplo, se nota hasta aproximadamente 1 hora y media después de la ducha. Por lo tanto, pues podéis hacer la ducha 1 hora antes del evento, siempre que sea posible, o más cerca del evento, y aprovechar ese beneficio. Y como desventaja, quizá podemos decir que las duchas frías no se pueden hacer en todas partes o en tantos lugares como si se puede hacer la respiración. Por eso, lo ideal es combinar las técnicas en función de vuestras necesidades. Lo primero, conocer las técnicas. Lo segundo será ponerlas en práctica, ir familiarizándose. Y el siguiente paso será, estratégicamente, decidir cuándo vamos a hacer qué técnica. Pero para hacer esto de forma óptima, lo ideal también es ir probando en diversas circunstancias qué nos ha funcionado mejor, cómo nos hemos sentido más cómodos, hemos sentido realmente la motivación y finalmente a la hora de aplicar las técnicas, por supuesto os recomiendo lo que en el método sin límites llamamos los 2 principios. Si conocéis las técnicas de Wim Hof o si este vídeo os estimula a conocerlas, una vez que empecéis a ponerlas en práctica, el primer principio, el principio de progresión, lo que quiere decir es que tenéis que empezar poco a poco a practicarlas. Si, por ejemplo, el método de Wim Hof pone como modelo 3 series, vosotros podéis empezar simplemente con una serie para ver lo que se siente, para ver si reaccionáis bien o si quizá en ese momento es demasiado para vosotros. Y también para poner en práctica todas las medidas recomendadas, porque como estamos hablando de que son técnicas de inoculación de estrés, esto no se puede hacer tampoco sin tener en cuenta una serie de precauciones que veréis en la explicación de cada técnica, en las que no vamos a entrar ahora, pero para que tengáis una idea. Por ejemplo, en la respiración hay riesgo de mareos porque hay hiperventilación, de tal forma que como mínimo hay que realizarla sentados.
Y ese tipo de cosas, digamos que todos esos detalles de seguridad y de técnica puede llevar un poco de tiempo, por eso lo ideal es ir poco a poco. Y una vez que lleguéis al nivel indicado en el propio libro, el nivel modelo, luego podéis a partir de ahí aumentar más, pero siempre va a ser progresivamente. No de golpe a lo loco, intentando llegar a los máximos resultados antes de tiempo. Esa es la clave, antes de tiempo. El segundo principio, el principio de regularidad, lo que quiere decir es que realicéis las técnicas regularmente. No realicéis, por ejemplo, una técnica una vez a la semana, la siguiente semana no la realicéis en absoluto y luego a mediados de la siguiente semana os acordáis de repente y la volvéis a realizar. Porque ahí no hay una consolidación, o por lo menos hay una consolidación muy lenta, donde se os pueden olvidar detalles, el cuerpo realmente no acumula los beneficios. Para que acumule los beneficios, igual que en cualquier tipo de ejercicio, de práctica deportiva, tiene que haber algún tipo de continuidad, de regularidad. En definitiva, la regularidad es esencial para asentar cualquier tipo de práctica. Y esto era todo por este vídeo. Os recuerdo que tenéis recursos que complementan este vídeo, por ejemplo la playlist dedicada a Gary Brecka con todo tipo de beneficios para la salud, el vídeo exclusivamente dedicado a la respiración de Wim Hof donde explico en detalle todos sus beneficios, el vídeo explicando la exposición al frío a partir de la información de Andrew Huberman, todo lo cual os puede ser muy útil y os puede ayudar a complementar esta información. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.